Todos son bienvenidos. Queremos dar gracias a Dios por ustedes también, por cada uno de los que hoy nos acompañan. También aquellos hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. Todos son pues realmente de estima delante de Dios. Todos los que estamos aquí, todos los que siguen este mensaje, seguramente el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a tener un tema el día de hoy. Hace 8 días hablábamos sobre la regla de oro y quiero continuar con ese mismo fin, porque esa regla que hablábamos hace 8 días nos está invitando, nos está enseñando cómo podemos amar a nuestro prójimo. Tiene que ver con el amor al prójimo. Y hoy vamos a ver otro tema que también nos enseña, nos habla sobre el amor a nuestro prójimo. Esto es de suma importancia. Lo que hace 8 días hablábamos son cosas que podemos aplicar en donde quiera que estamos, dentro de la familia, en el lugar de trabajo, también sobre todo en la iglesia. Es algo que debemos de poner en obra, en práctica. Y también esto que vamos a estar observando el día de hoy es algo que podemos aplicar en todos los sentidos o en todos los ámbitos de nuestra vida de manera muy común, en los eventos, en las situaciones que tenemos dentro del hogar, aquí en la iglesia, en el centro de trabajo, en algún lugar de trabajo, porque son textos o son mandamientos que nos hablan de esa relación, de la relación que existe entre personas. Y precisamente estos mandamientos buscan cuidar la relación entre personas. Eso es lo que hablábamos hace 8 días, y lo que vamos a estar hablando el día de hoy también es otro mandamiento que nos ayuda a cuidar las relaciones precisamente personales, es decir, esas relaciones que se dan en la familia, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, con los vecinos, etcétera. Es precisamente lo que nos habla hoy la palabra de Dios. Vamos a estarlo el día de hoy revisando y vamos a ver el pasaje de este día, de esta mañana, para ver precisamente el tema que vamos a abordar. Vamos a verlo en Mateo capítulo 7, es parte del Sermón del Monte todavía. En Mateo capítulo 7, el versículo 1 al 5. Y bueno, vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Es Jesús el que nos habla y dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El verso 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y bueno, este es el texto que vamos a abordar. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto, esa frase que quedó realmente muy marcada, esta frase acerca de la paja y la viga en el ojo. Una ilustración que usó el Señor Jesús para dejarnos precisamente una enseñanza que con el favor de Dios vamos a comprender el día de hoy. Quiero invitarle para que hagamos una oración. Por favor, acompáñeme cerrando sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este mediodía ya, en esta tarde, que el Señor esté dándonos de su ayuda. Amado Señor, gracias. Agradecemos, Señor, por cada uno de los que podemos hoy reunirnos en tu nombre, los que estamos aquí presentes, los que están ahí a la distancia, Señor, pero podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Y sobre todas las cosas tenemos también un privilegio, Señor, que es poder abrir tu palabra, Señor.
Pedimos que sea tu palabra la que nos ilumine, nos ilustre, Señor, alumbre nuestros corazones. Todos, Señor, necesitamos ser enseñados por tu palabra. Un servidor, Padre, cada uno de los que estamos en este lugar, necesitamos hoy aprender de lo que tú nos hablaste en este sermón, Señor, y particularmente este tema que abordaremos el día de hoy. Aquí estamos delante de ti, Señor. Pedimos esa ayuda que viene de lo alto para poder comprender las Escrituras, Señor. Y queremos encomendarnos a esa gracia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a volver a ver este pasaje. Quiero invitarle, dice aquí en Mateo 7, el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El verso 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí estamos nosotros siendo enseñados por el Señor Jesucristo. Ahora, la verdad es que necesitamos entender que este texto que estamos aquí leyendo, vamos a ver algunos puntos aquí en la presentación. Precisamente este texto que nosotros estamos aquí leyendo es uno de los textos de la Biblia más tergiversado. Es un texto que quizás se interpreta de una manera equivocada, se aplica también de una manera equivocada. A veces se olvida del contexto, de qué está hablando Jesús. Recordemos, es un sermón, es un mismo sermón. La esencia de este sermón era llevar precisamente a que nosotros estuviésemos buscando el reino de Dios, consagrándonos a Dios, y por el otro lado también implica aspectos del amor, el amor que era necesario que se comprendiera, el amor hacia el prójimo. El hombre para ese entonces, o los judíos, la religión para ese entonces, ya habían oído los mandamientos, los 10 mandamientos, pero la verdad es que se habían quedado, por decirlo de esta manera, solamente en la letra. Se habían quedado en guardar ciertos aspectos de los mandamientos y no habían comprendido la esencia, el espíritu de esos mandamientos, y obviamente de ahí Jesús retoma algunos aspectos que habían sido anunciados en los 10 mandamientos. Recuerde usted que ahí en Mateo capítulo 5 Jesús está hablando, por ejemplo, del homicidio. ¿Dónde surge el homicidio? El homicidio, o ese mandamiento que a veces se quebranta, el de no matarás, ese mandamiento pues no se quebranta solamente en el instante donde se toma un arma, donde se toma algún instrumento con el cual se le priva de la vida o se le arrebata la vida a otra persona, a otro ser humano. El homicidio inicia desde el corazón. Cuando el hombre tiene odio, resentimiento, coraje ahí, enemistad, sed de venganza, deseos de desquitarse, de hacerle el mal, el daño a esa persona, desde ahí comienza realmente un homicidio. Y como Dios ve los corazones, Dios que conoce los corazones, ve precisamente quién es una persona que ya en su corazón es culpable de esas cosas, es culpable de un homicidio. Aunque en ese instante no haya cometido el homicidio, delante de Dios ya es culpable por ese odio, por ese coraje, por ese resentimiento. Solamente las circunstancias hacen falta para que las personas ejecuten lo que ya tienen aquí en el corazón. Entonces Jesús nos lleva a ese espíritu. Y precisamente en este espíritu es en el que nosotros estamos analizando estos pasajes. Ahora Jesús nos habla precisamente sobre el juicio, sobre la actitud para poder juzgar las intenciones y las cosas que las demás personas llevan a cabo, juzgar los actos, los hechos o las palabras de otras personas. Precisamente Jesús también va a ayudarnos a entender
cuál es la intención correcta. Esa es la esencia en este mensaje, amado, que nosotros entendamos. Pero decíamos que es precisamente uno de los textos que más se tergiversa, o sea, se cambia, se interpreta de una manera correcta o se saca de un contexto en el cual el Señor Jesucristo lo dio. También otra cosa interesante es que, mira, caemos en los extremos. Por un lado es el que se aplica de una manera equivocada. Y los que saben la esencia, saben cuál es la interpretación correcta de ese mensaje, a veces no lo aplican. Es el texto más descuidado por los hermanos o por los creyentes, podríamos decir. Es uno de los textos más descuidados por los creyentes. Y la verdad es que nosotros debemos de atender a lo que Jesús nos quiere llamar. Por otro lado también, mira, en esta enseñanza Jesús lo que lleva a cabo es exponer la hipocresía. Jesús sabe que cuando el hombre no tiene la intención correcta, no entiende la esencia del mandamiento, no comprende la palabra de Dios, el hombre es conducido a la hipocresía, es decir, a actuar en una simulación, actuar en una supuesta piedad, querer aparentar que realmente es alguien muy cercano a Dios y a veces omite cosas como las que vamos a aprender en este pasaje. O sea, a veces es duro en su forma de tratar a su semejante y no se da cuenta que él tiene cosas también que atender de su propia vida. Entonces nosotros necesitamos aprender en esto, amado. Jesús quiso exponer cómo ese proceder del hombre, a veces sin temor, o sea, más bien sin amor hacia su prójimo, le lleva a caer precisamente en la hipocresía, condenando, teniendo o mirando los defectos de otros, pero no mirando sus propios defectos. Amado, entonces es interesante este pasaje para todos nosotros. La verdad es que todos necesitamos ser enseñados en esto, amado, para no caer precisamente en esa condición. Por eso dentro de este pasaje leíamos esa afirmación y esa condenación que daba el Señor Jesucristo. La leíamos ahí en el versículo 5, cuando le dice a los oyentes, obviamente no todos los oyentes estaban en esa condición, los oyentes que estaba dirigida esa parte, ellos mismos sabían a quién se estaba refiriendo, y Jesús quiere transmitirles que ellos han caído en una conducta que no es aplaudible, no es aprobada. Por lo cual el Señor, a través de ese mensaje, quería que se enmendara el camino. Amados, nosotros tenemos que considerar precisamente esto que el Señor Jesús tiene en su palabra para nosotros. ¿Qué otro punto vamos a ver también o podemos entender de este pasaje, de este texto de la Escritura? Este tema o este mensaje tiene que ver con el verdadero amor al prójimo, y eso no debemos de perderlo de vista. El propósito es enseñarnos. El propósito es dirigirnos en cómo debemos de manifestar el verdadero amor hacia nuestro prójimo. El verdadero amor hacia nuestro prójimo no es solamente o no es únicamente señalar los errores, las faltas, los pecados de las demás personas. Es que precisamente de nuestra vida emane esa intención de amar y de servir a los demás, dándoles ejemplo. Y si en algún momento nosotros podemos ayudarles para ser corregidos, para ser instruidos en la palabra de Dios, primeramente será por el testimonio de nuestra vida, y segundo lugar también a través de lo que la Escritura podemos transmitir, o sea, el conocimiento de la palabra, un texto, una cita bíblica, transmitir el consejo de Dios. Y este mandamiento nos lleva a eso, amado. Entonces, vamos a ver esto. La palabra juzgar, podríamos definir el juzgar. ¿A qué se refiere Jesús cuando decía juzguéis, seréis juzgados?
Cuando Jesús hablaba de juzgar, precisamente Jesús está hablando de esa, podríamos decir, de esa condición o de esa manera en que el hombre precisamente tiende a evaluar, a calificar los actos de alguien. O podríamos decir que también la palabra juzgar significa valorar, es decir, calificar. También formular un juicio o opinión sobre algo o sobre alguien. Y el juzgar, mira, la verdad es que en ese sentido, pues todos pudiéramos ponernos especialistas en eso. La verdad es que todos tenderíamos a actuar de esa manera. En la casa así todos quisieran juzgar una situación. A veces ya hasta los hijos están juzgando a los padres, ¿no? Eso ya es algo común ahora en este tiempo. Que los hijos, a lo mejor porque conocen, tienen algún estudio, algún conocimiento, entonces ya se quieren erigir, levantar como jueces, como los que juzguen, califiquen, evalúen si los padres hicieron bien o hicieron mal. Amado, y a veces ya desde muy corta edad ya vemos esto en los hijos. Entonces, en muchos ámbitos vemos, ahora ya el empleado quiere juzgar al patrón, es decir, calificar y evaluar sus actos y de alguna manera levantarse como un juez para criticar, para tachar, para difamar, para reprobar los actos de ciertas personas. Y mira, eso es lo más fácil. Entonces Jesús precisamente nos está hablando de esa condición. Y vamos a entender a qué grado Jesús quiere que nosotros entendamos si es lícito o no es lícito juzgar. Decíamos hace un rato, es uno de los textos que es tergiversado. Es decir, a veces este pasaje o estas citas bíblicas se ocupan para decir, no juzgues al hermano, tú no eres nadie para juzgar. Tú no debes de estar juzgando a las demás personas, y es como una mordaza, así como algo que te impide que tú hables, que tú estés evaluando, opinando o tratando precisamente de aclarar o de manifestar en lo que se está haciendo mal. Bueno, vamos a ver si realmente Jesús nos prohíbe el juzgar. Pero antes de ver eso, mira, como nosotros o como el ser humano todos tendemos a emitir un juicio, a valorar o a calificar o a evaluar a los demás. A veces los últimos que evaluamos somos a nosotros mismos, ¿no? Somos más prontos para evaluar al de al lado, al que hoy no vino, a mi esposa. Hoy hubiera venido mi esposa, hoy hubiera venido fulanito, ¿no? O sea, a veces nosotros tendemos a evaluar los actos de otras personas, y eso es lo más pronto que podemos hacer. Ahora, precisamente como el hombre tiende a juzgar los actos de los demás, Jesús lo que quiere es que nosotros reconozcamos y entendamos nuestra intención, nuestra actitud para poder llevar a cabo eso. ¿Con qué actitud estamos haciendo ese juicio? Y por eso Jesús en este pasaje toma algunos elementos que nosotros debemos de tener en consideración. Nosotros debemos de tener en cuenta que al juzgar, por ejemplo en el verso 2, mire, voy a leer este pasaje de Mateo 7, verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces Jesús nos está hablando de la intención. Jesús quiere que tú y yo veamos, reconozcamos cuál es nuestra actitud para juzgar a los demás. Porque depende de la actitud que tú tengas, entonces con esa misma actitud tú vas a ser juzgado. Eso es lo que nosotros vamos a considerar en este día. Mira, cuando Jesús nos habla aquí en este verso 2, esas condicionantes, si tú juzgas, entonces, si tú juzgas hablando en el contexto, si tú juzgas con una intención equivocada, así vas a ser juzgado. Si tú condenas a una persona por cuanto hay una intención equivocada en ti, así también vas a ser tú condenado. Porque con la medida con que tú mides a los demás,
tú vas a ser medido. Entonces Jesús quiere apelar a nuestras intenciones, amado. Lo primero que nosotros debemos de hacer cuando observamos, cuando tenemos que arreglar un problema, cuando tenemos que platicar con alguna persona, cuando estoy viendo un acto que de alguna manera no es quizás en apariencia, en ese instante, no es un acto adecuado, correcto, antes de empezar a juzgar o de dar una sentencia, nosotros debemos de ver nuestras intenciones. ¿Cuál es la intención, amado, de abordar ese tema, de acercarte a la persona, de querer hablar con él, de acercarte a esa persona y tratar de hablar con él y de decirle lo que está haciendo mal y lo que está cometiendo y todo esto? O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Realmente tu intención es ayudarlo o es solamente señalar su falta o hacerle algún daño, o hacerlo quedar mal, que esté avergonzado, que reconozca que él es un pecador, que él está mal, que tú estás bien? O sea, ¿cuál es la intención donde la persona se acerca a las demás precisamente para hacerles ver su situación o su condición? ¿Cuál es la intención? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros también podamos tener presente, amado. Entonces, vamos a ver en el siguiente punto. Antes de juzgar a tu prójimo, debemos de considerar lo siguiente. Lo que Jesús nos está diciendo en este versículo 2, amado, es de que el juzgar a otro trae condenación para uno mismo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo cuando la intención es equivocada. Cuando se hace un mal juicio, cuando se juzga a una persona injustamente, ese juicio que la persona está llevando a cabo traerá condenación para uno mismo. Entonces, no es tan sencillo, amado. Por eso decíamos, naturalmente el hombre puede decir, bueno, yo me voy a sentar en el banco ahí del juez y entonces, a ver, díganme cuál es la situación. Y me pongo a juzgar a mi vecino, y me pongo a juzgar a mi padre, y me pongo a juzgar a fulanito, a sultano, al pastor, a un hermano, me pongo a juzgar a una persona de allá afuera, y entonces me pongo a juzgar a todo mundo. Yo me siento en ese lugar para emitir juicios. Pero mira, cuando la intención no es la correcta, la persona está acarreando una condenación sobre sí misma. Te voy a poner un ejemplo. A veces las personas, no lo digo por nada en particular, yo creo que es un comentario que tú has oído, lo has oído quizás de muchas personas. A lo mejor alguien aquí presente en algún momento lo llegó a decir. Y mira, lo quiero exponer porque es una ilustración de lo que estamos hablando. La gente a veces dice, no, yo no voy a ese lugar porque la iglesia está llena de pura gente hipócrita. Bueno, la gente está haciendo un juicio ahí, pero como está haciendo un juicio, pues a sí misma está echando una condenación, porque sabe qué cosas no debe de hacer la gente. O a lo mejor ha visto que ciertas personas hacen una cosa en la iglesia y otras en su casa, pero él también hace cosas que no están bien. Entonces, a sí mismo se está echando una condenación porque sabe lo que está bien o lo que está mal, pero no lo hace. No lo hace, amado. Entonces, cuando una persona hace un comentario así, pues lo que está haciendo es condenarse a sí mismo. Y a veces qué fácil es soltar un comentario de ese estilo. A veces qué tan fácil se le hace a la gente decir, no, pues todas las iglesias son igual, toda la gente es igual, la religión es la misma, toda la gente está así muy mal, etcétera, y empiezan a emitir juicios condenatorios o juicios que desprestigian o juicios que de alguna manera difaman o estén calumniando, o a veces hasta juicios que pudieran ser ciertos, verídicos, o sea, cosas verdaderas. Pero a sí mismo se está condenando la persona porque ni él mismo lo hace. Amado, entonces el emitir un juicio no es cualquier cosa. Lo que Dios nos deja en la Escritura son herramientas para que podamos cuidar nuestra relación, las relaciones personales. Y a veces una de las cosas que más dañan las relaciones, por ejemplo en el matrimonio, es estar escuchando las críticas.
estar escuchando a una persona que solamente ve tus defectos, solamente está haciéndote observaciones sobre tus faltas, sobre los errores que cometes, y nunca ha habido ni siquiera una aprobación a algo que a lo mejor por sencillo pareciera? Nunca ha habido un comentario, solamente son juicios. Y mira, así hay hogares donde pues es como, no sé, como alguna institución policíaca, como si fuese ahí el cuartel general, el cuartel militar, el cuartel ahí de la policía, algún lugar así, o como si fuese una sala del tribunal, donde todo lo que haces está condenado. Hay una sentencia condenatoria a lo que haces. Lo curioso es que solamente se hacen ver las cosas malas, ¿no? Y las cosas buenas no se hacen ver. Entonces, amado, cuán difícil son las relaciones cuando existe un ambiente donde nosotros tendemos a estar juzgando y criticando, juzgando a nuestro semejante. Ahora, también lo que Jesús nos habla en este pasaje, vamos al siguiente inciso, el B. El mismo juicio con que nosotros, el mismo juicio con el que nosotros juzgamos a los demás, con ese seremos nosotros juzgados. Con el mismo juicio con que juzgamos, seremos nosotros juzgados. Esa es una realidad, lo que Jesús nos está diciendo en ese pasaje. El inciso C, nosotros debemos ser espirituales, y esto es algo importante, amado. Nosotros debemos de ser espirituales y mansos. Mansos quiere decir ser de un corazón noble, teniendo buena voluntad, no queriéndonos enseñorear de los demás. Nosotros debemos ser espirituales y mansos en nuestro trato con los demás. Si una persona ha pecado, pues la Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que hacérselo ver y hay que tratar precisamente adecuadamente la situación. Nosotros debemos de ser espirituales y mansos para corregir los demás. ¿Sabes por qué? Porque debemos recordar que nosotros mismos podemos caer. Mira, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos a observar lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Jesús, cuando nos dijo ahí en el versículo 2 que leíamos de Mateo, Jesús nos está diciendo: ten cuidado con los juicios, ten cuidado de tus intenciones. Y aquí nos está hablando también de ese propósito. Fíjate cómo nos dice aquí que el propósito y la intención, cuando nosotros juzgamos, tenemos que atender alguna situación, hablar con un hijo, hablar con el esposo, hablar con un hermano, hablar con el vecino, hablar con alguna persona. Dice que nosotros debemos de ser personas espirituales y con mansedumbre. ¿Y sabes cuál es la intención? Aquí no lo dice: restaurarle. O sea, el propósito es, debe de haber una reconciliación, debe de haber una restauración, debe de haber un arreglar la situación. Entonces, ese debe ser el propósito en este mandamiento. Pero también nos advierte y nos dice: considera esto, porque si no, mira, aún tú mismo pudieras caer. Y eso es lo que Jesús nos decía. Imagínate una persona que ha caído en un tropiezo. ¿Cómo quisiera esa persona ser tratada que ha caído en algún tropiezo? ¿Cómo quiere ser aquella persona tratada que ha cometido un error, una falta? ¿Cómo quisiera ser tratada esa persona? Considera a esa persona, considérala precisamente para ayudarla. Considérala porque pudiera ser tu misma condición, o pudieras en algún momento estar en la condición que ahora se encuentra él. Entonces, mira, amado, este mandamiento nos lleva a pensar no en nosotros, sino a pensar en nuestro prójimo.
estar pensando en nuestro semejante. Y vamos avanzando en esto. También, antes de juzgar, lo que Jesús quiere es que nosotros comprendamos o recordemos que a Dios le interesa cómo tratas a tu prójimo. A Dios le interesa cómo tú tratas a tu semejante. Cómo eres con tus hijos, cómo eres con la esposa, cómo eres con ese vecino, cómo eres con tu patrón, cómo eres con la persona con la que tú vives, o sea, con la que tú te relacionas, con la que estás ahí en interacción. ¿Cómo eres con esa persona? A Dios le interesa el cómo tú eres con tu prójimo. Para Dios es de suma importancia. Para Dios es de suma importancia y nosotros debemos de considerar esto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Jesús también en Lucas capítulo 6, verso 37. Es un pasaje similar a este, o sea, hablando en el mismo contexto. Transmite la misma enseñanza que estamos revisando de Mateo 7. Ahora en Lucas capítulo 6, el verso 37, por favor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora, esta frase podría parecer solamente una frase así que suena pues no sé, o sea, suena bien. Pero en realidad Jesús lo que está diciendo aquí es que si tú juzgas, se refiere a un juicio injusto o un juicio con una intención equivocada, entonces tú vas a ser juzgado de la misma manera. Si tú condenas a una persona en un juicio equivocado, sin pensar realmente lo que aconteció, sin hacer un juicio adecuado, entonces mira, tú la condenas, tú también vas a recibir una condenación. Entonces imagínate cómo lo que Jesús aquí nos está planteando es que el emitir un juicio te lleva a tener un problema directamente con Dios. Porque el que va a establecer un juicio correcto es Jesús, es Dios el que va a juzgar nuestras vidas. Y entonces está hablando en ese sentido. Si tú en esta tierra, si tú en este mundo juzgas inadecuadamente, entonces tú vas a ser juzgado por esas cosas. Si tú condenas a los hombres de una manera, los condenas en tu trato, los condenas por ser una persona que es áspera, que eres dura, que eres cruel con ellos, tú también vas a ser condenado. Si tú no perdonas, si tú perdonas, dice, serás perdonado. En otras palabras, está muy relacionado este pasaje con esa regla de oro que hablábamos hace 8 días. Jesús nos habla, amado, de que esto le interesa a Dios. Es de sumo interés cómo tú tratas a tu semejante. Por otro lado, también es importante, mira, que nosotros seamos consecuentes. Consecuentes quiere decir que concuerde nuestros principios, nuestra fe, nuestros valores, lo que creemos con lo que hacemos. Y eso es lo que quiere Dios también, que nosotros seamos consecuentes. Recuerda que puede ser muy fácil juzgar a los demás. Es muy fácil juzgar a los demás, pero si tú haces un juicio equivocado, la verdad es que no estarás actuando conforme a lo que Dios habla en la Escritura. La manera en cómo Dios se condujo, la manera en cómo la palabra de Dios nos muestra que Dios trata a aquellos que han pecado o inclusive aquellos que han cometido algún error o alguna falta. ¿Cómo vemos el trato de Dios sobre esas personas? Lo vemos precisamente a través de Cristo. Y nosotros tenemos que ser consecuentes en base a lo que hemos observado de Cristo, es decir, lo que vemos en el testimonio de Jesús. ¿Cómo fue Jesús con su prójimo? ¿Cómo fue Jesús con los pecadores? ¿Cómo fue Jesús con las personas que estaban enfermas? ¿Cómo fue Jesús con sus hermanos, con sus discípulos? ¿Cómo fue Jesús con la gente que no quería creer, por ejemplo?
¿Cómo era Jesús con esas personas? A veces la gente tardaba en entender el mensaje, comprender la palabra de Dios, pero Jesús, mira, era paciente, era en ese sentido una persona misericordiosa, estaba buscando cómo ayudar a esas personas a entrar en el reino de Dios. ¿Cómo era Jesús con ellos? Aun cuando había rechazos, por ejemplo, lo rechazaban. Cuando a Jesús lo rechazaban. O sea, Jesús en ese momento no condenó a nadie. Había esperanza todavía, les daba oportunidad. Cuando le habían fallado, por ejemplo, ve precisamente cómo Pedro fue precisamente un hombre que entendió también la manera de cómo se debe de aplicar este pasaje. ¿Cómo se debe de aplicar este texto, este pasaje? Pedro entendió, porque Pedro era un hombre que a lo mejor muy fácilmente podía condenar a su prójimo, a su semejante, pero cuando a él le tocó en ese sentido caer y fallar, entonces él comprendió que recibió del Señor misericordia, amor, paciencia. Le dio otra oportunidad del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes, amado. También debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes con otros para que sean pacientes con nosotros. Esto es lo que aplica precisamente en esta regla. Podríamos decir también que este es un mandamiento que nos enseña cómo amar al prójimo, y el amor debe describir la buena voluntad. El amor debe describir la buena voluntad hacia tu semejante. Vamos a ver un caso, mira, vamos a ver aquí Juan capítulo 8. Dice el verso 2: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El verso 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, este es un ejemplo podríamos pensar de este pasaje, o sea, de lo que estamos hablando de Mateo. Y Jesús aplicó precisamente en esa escena, aplicó precisamente el principio. Ustedes quieren juzgar a esta mujer porque ella ha cometido un pecado. Ustedes quieren condenarla. Ustedes quieren emitir una sentencia sobre ella. Ahora, aquí es algo interesante, amado. Eso no quiere decir que Jesús estaba aplaudiendo el pecado de esta mujer, ni lo aceptaba, o podríamos decir, no estaba encubriendo o tratando de
de encubrir la falta de esta mujer. Más bien Jesús está abordando el dilema. El dilema era el juicio injusto. Era un juicio injusto, amado. Era un juicio injusto porque ellos eran los escribas fariseos, ellos conocían bien la ley. Y además había una intención equivocada. No era hacer justicia. No era hacer justicia sobre la falta de esta mujer. No era realmente que Israel fuera piadoso. O sea, no era esa la intención de ellos. La intención de ellos era ocupar ese acto para probar a Jesús. Imagínate, pero para ella trajeron, por decirlo así, a una mujer. Una mujer, o sea, quisieron ocupar a esta mujer, su situación, su condición, para poder usar una treta en contra de Jesús. Eso era un juicio tremendo, terrible. Bueno, como muchos de los juicios que ahora hacen las personas que son autoridades, o sea, toman a una persona y la ponen como si fuese un delincuente. Y a veces esas personas son empleadas solamente para tratar de dar una imagen, amado, de que se castiga, de que se condenan los actos que tienen que ser condenados y reprobados, cuando no son realmente las personas acusadas o que deben de pagar ese delito. El caso es que aquí Jesús está siendo precisamente puesto en un juicio donde no era la intención correcta. Y bueno, Jesús aplica este pasaje diciéndole a esos hombres: bueno, ustedes están en lo cierto. O sea, ellos estaban en una realidad. Moisés había ordenado que este tipo de pecados se castigara de esta manera. Pero yo les digo que el que esté libre de pecado sea el que primero arroje la piedra sobre esta mujer. Entonces Jesús le dice: bueno, si tú vas a juzgar, pues primero es necesario quitarte la viga para que puedas ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. Y entonces dice aquí que estos hombres empezaron a irse, ¿no? Desde el más viejo hasta el más joven se apartaron de ahí y ya nadie quedó. Ahora, Jesús hubiera podido aplicar en ese momento la ley con esa mujer. Jesús no tenía pecados. Entonces Jesús hubiera podido apedrear a esa mujer. Pero mira, Jesús sabía que era un juicio incorrecto, un juicio injusto, y entonces le dio una oportunidad y una esperanza a esta mujer. Le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, Jesús buscó precisamente el bien de esta mujer, darle la oportunidad de que se arrepintiera, darle la oportunidad de que se apartara de esa condición de vida. Eso quiere decir que le dio una esperanza. No estaba a favor de su acto, no estaba a favor de que ella prosiguiera en un estado así de cometer ese tipo de pecado o cualquier otro pecado, pero le estaba dando la oportunidad a ella de que pudiera enmendar su camino. Ahora, ahí vemos el ejemplo donde Jesús consideró precisamente aplicar ese sermón en un evento muy directo, muy claro, el caso de esta mujer que leíamos. Ahora, hay un rabino que es muy conocido entre los judíos, le llamaban el rabino Geliel. Era uno de los hombres que pesaba mucho sus comentarios y la interpretación, por ejemplo, de la Torá y de lo que es el Antiguo Testamento. Era un hombre que entendía muchas cosas de parte de Dios, tenía precisamente la ayuda de Dios para comprender muchas cosas. Y este hombre decía una frase, la quiero compartir con ustedes porque es interesante. Mire, él decía: no juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en sus mismas circunstancias o situaciones. Y a veces, amados, nosotros eso es lo que no hacemos. A veces es muy fácil juzgar y no vemos la intención, no entendemos la situación, no entendemos las circunstancias, y a veces es muy fácil emitir un veredicto hacia otras personas.
Entonces, en esta primera parte que estamos abordando de este tema, amado, Jesús nos lleva a cuidar nuestras intenciones. ¿Cuál es la intención por la cual vas a juzgar? ¿Por qué estás juzgando esa situación así? ¿Qué hay en tu corazón? Considérate a ti mismo. ¿Qué esperarías si tú estuvieras en la condición de esa persona? ¿Cómo esperarías tú ser tratado? Eso tiene que ver precisamente con la regla de oro. Y entonces Jesús, vamos a la siguiente parte, Jesús nos lleva a la viga y a la paja en el ojo. Nos habla de la viga y la paja en el ojo. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 7, el verso 3, vamos a leer al verso 4. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Después de que Jesús nos habla de que cuidemos nuestras intenciones, Jesús también nos está llevando a comprender, amado, algo que puede pasar desapercibido en nosotros. Y para podernos dar esa enseñanza, Jesús emplea, vamos a verlo, una exageración. O sea, Jesús nos da una ilustración exagerada para hacer un énfasis en el punto. Y nos habla de un hombre que tiene una paja en el ojo, y de repente viene su compañero y lo mira el compañero y le dice, mira, tienes una paja ahí en tu ojo. Pero resulta que el que le quiere ayudar tiene una viga en su ojo. La palabra viga, imagínate una viga, es un pedazo de madera, es un tronco. Una paja, pues es como una astilla, algo muy pequeñito que se incrusta a lo mejor accidentalmente. Hay alguna situación ahí, hasta por el viento, por donde está la persona, de repente algo le brinca al ojo, es una pequeña astilla ahí en su ojo, pero la otra persona que quiere ayudarle, no, lo que tiene es una viga. Lo que tiene es una viga, amado. Entonces Jesús ocupa esa ilustración exagerada. Obviamente es la intención. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quiere es enfatizar, amado, que a veces hay cosas que nosotros tendemos a ver en los demás y no hemos visto la nuestra. No hemos visto la de nosotros mismos. Entonces Jesús aquí en este punto también nos lleva a lo siguiente, amado. Nos convertimos como en el caso de un oftalmólogo que es ciego. Imagínate, o sea, tú vas a que te revisen los ojos y resulta que la persona que te está atendiendo es ciega. Pues ahora sí quedaría el refrán, ¿no? Pues médico, pues cúrate a ti mismo. ¿Cómo me va a atender una persona que tiene un padecimiento peor que el mío? El caso, amado, es que Jesús busca que tú y yo entendamos algo. Nosotros podemos ser especialistas, así como un oftalmólogo es especialista en atender los problemas o enfermedades oculares en los ojos. Él es un especialista. A veces nosotros nos sentimos especialistas en juzgar los asuntos de los demás. A veces los hijos crecen ya sintiéndose especialistas. Yo no voy a cometer los mismos errores que mis padres. Y ya juzgaron a sus padres, ¿no? Diciendo ellos, es que mi padre cometió esto y esto. Y sienten que son especialistas para ahora, cuando tengan a sus hijos, criarlos y educarlos. Y bueno, pues a veces se llevan un tremendo chasco. Amado, a veces nosotros nos convertimos en especialistas en querer juzgar las causas de los demás. Y esa es la esencia de ese mensaje, amado, que hay una persona que trae una viga y siente que tiene la especialidad de sacar las pajas, aquellas astillas, aquellas cosas que están en el ojo.
pero no ha sido capaz de quitarse la suya. Entonces, amado, a Dios, podemos ver el siguiente punto, a Dios le desagrada la actitud de los que confían en sí mismos como justos. Y a veces esa es la intención. Una persona se siente especialista por el conocimiento, por la experiencia, por las cosas que ha vivido, o porque él sabe más, o porque esto, porque aquello, porque él está en este grupo, porque él pertenece a tal agrupación, o porque él es de tal movimiento. Entonces siente que es una especialista, o por sus estudios, amado, por su conocimiento, y la gente se siente especialista para poder resolver las situaciones de los demás. Pero mira, es una confianza en su justicia, en sí mismo. Es una confianza en sí mismo. Mira, a mí me toca, por ejemplo, a veces hacer esto, juzgar situaciones. Y a veces yo necesito, no a veces, sino siempre necesito decirle a Dios: ayúdame, Señor. Yo no sé qué decir, yo no sé qué pueda aconsejar en esta situación. Yo le digo al Señor: yo me puedo equivocar, pero tú eres un juez justo, ayuda a juzgar la situación. Amado, cuando una persona siente que es especialista para atender la situación, él va a omitir sus pecados o no va a verlos, pero va a ser especialista en mirar las faltas de los demás. Y amado, pues yo creo que a veces en la familia no falta una persona así. En la oficina no se diga. El que corre a acusarlos con el jefe, ¿no? El que corre ahí a acusar con la mamá o con el papá. Esa persona que es especialista en estar observando los defectos, los errores, las faltas de los demás, pero él no se acusa, ¿verdad? Qué curioso. Entonces, el hombre va a caer en una condición así, y cae en una condición así. No se acusa a sí mismo, amado, pero sí puede acusar a los demás. Y es escrupuloso para hacerlo. Es detallista. Es observador, es minucioso. Es metódico para analizar y ver los errores y las faltas de los demás, pero no se aplica esa misma vara de medir. Entonces, mira, amado, esto nos está diciendo algo. También nos dice esto, que el hombre de su propia vida va a purgar aquellas cosas que juzga mínimas. Y cuando ve faltas en otras personas, entonces las ve demasiado grandes. Pero Jesús nos aclara aquí y le hace entender a esa persona: no te equivoques. Tú confías en tu propia justicia, pero tú estás juzgando mal las cosas, porque tu hermano tiene una paja y lo que tú tienes es una semejante viga. Amado, entonces Jesús lo que trata de hacernos ver es eso. Hay cosas que tú observas en tu hermano que solamente son una paja, pero las que tú tienes pues son una viga. ¿Y por qué no las has arreglado? ¿Por qué no las has atendido? Bueno, cuando la persona no reconoce sus faltas, entonces lo que Jesús nos está diciendo, amado, que si tú no reconoces las vigas y eres especialista en observar las pajas que están en el prójimo, entonces la persona de forma gradual va a actuar en una conducta de hipocresía. Va a actuar en una conducta de hipocresía. Va a caer en eso que Jesús advertía y quería evitar. Entonces, amado, el que nosotros tengamos una viga nos incapacita, nos imposibilita, no nos da esa posibilidad de poderle sacar la paja a nuestro prójimo. Entonces, mira, tenemos que ver que en nuestro ojo hay una viga si queremos ayudar a sacar la paja
de nuestro hermano. No voy a poder ver lo que él tiene para poderlo guiar. No voy a poder discernir realmente qué es lo que necesito hacer para quitarle esa paja. No lo voy a poder ayudar a corregir su vida, a poder encaminar su causa. Por eso esto es el caso de un médico, de un oftalmólogo que está ciego, amado, que es un especialista, pero no se ha dado cuenta que él mismo necesita la cura, que él mismo necesita la ayuda. Entonces, quiero decirte que Jesús quiere que nosotros comprendamos esto. Vamos a pasar al siguiente punto de esta enseñanza. Después, nos dice la Escritura que saquemos primero la viga de nuestro ojo. Eso es lo que nos dice el texto. Ahí en el verso 5, Mateo 7, verso 5, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Tenemos que sacar la viga del ojo, y eso es una ordenanza que nos da el Señor. Ahora, aquí podríamos preguntar: ¿entonces Jesús estará prohibiendo que yo juzgue a mi hermano? ¿Prohíbe que yo le saque la paja del ojo de mi hermano? No. O sea, no prohíbe juzgar Jesús. Lo que nos está ayudando a entender es la intención. Segundo, que si tú tienes un asunto pues también que atender, pues tú primero atiende tu asunto, atiende tu situación, y entonces ya arreglando tu situación con quien tengas que arreglarla, primeramente con Dios, con tu prójimo, con tu semejante, entonces acércate a tu hermano y ahora sí ayúdale. O sea, realmente Jesús no nos está prohibiendo que ayudemos a nuestro hermano o que le ayudes en esa situación de sacar su paja. Pero no sea que entonces ya sea nosotros traemos una viga y no le hemos querido atender. Ahora, eso es lo que realmente nos lleva el Señor. También, primero que todo, debemos tener la actitud correcta hacia nuestros propios pecados o errores, amado. Esto es lo que Jesús nos está enseñando cuando nos dice: primero atiende ese asunto en tu vida. Primero atiende esa intención. ¿Con qué actitud te acercas a tu hermano? ¿Con qué autoridad o con qué situación te estás acercando a tratar de ayudar en este aspecto? Jesús nos está llevando, hermanos, a corregir nuestras actitudes, nuestras condiciones para poder ayudar a los demás. O sea, no te dice no le ayudes. No te dice pues date la vuelta y olvídate del asunto. No, más bien te dice resuelve tu situación. Es que mira, a veces así nos pasa. Pues es que la Biblia dice que no juzgue. Bueno, pues eso ya me puso ahí un bozal, ya me puso ahí un parche en la boca, ya no puedo decir nada, ya no tengo que decir nada. No, dice que arregles tu situación, dice que cuides tu intención, y entonces, mira, si es nuestro deber ayudar a nuestro hermano, si es nuestro deber ayudar a nuestro prójimo, pero siempre que tengamos la intención y la condición adecuada para poder ayudarlos. Entonces debemos de tener esa intención correcta. Vamos al otro punto también de este mensaje. Sacar primero la viga de tu ojo también implica, amado, que nosotros necesitamos estar conscientes de nuestras propias flaquezas, faltas y debilidades. ¿Por qué? Porque si perdemos de vista eso, nosotros nos sentamos como jueces. Y, amado, entonces caemos en la condición que quería evitar Jesús, la condición donde los escribas, fariseos, la gente que tenía cierto renombre, que a lo mejor tenía una justicia propia, que a lo mejor tenían conocimientos, que eran fieles en una iglesia, en un templo, a una congregación, eran fieles ahí a su movimiento, a su religión, eran fieles devotos ahí, personas que en apariencia estaban así, cumpliendo los estatutos humanos, cumpliendo los requisitos de este mundo. Entonces ellos
ellos fueron cegados y no fueron sensibles para poder ayudar a su prójimo. Y Jesús, una de las cosas que acusaba de los escribas y fariseos es que ellos ponían cargas en los demás que ni ellos mismos querían llevar. A ese grado fue precisamente la ceguera en su vida, que establecieron cargas o impusieron cargas en los demás que ni ellos querían mover, amado, que ni ellos querían atender en su propia vida, que ni ellos quisieron resolver, que ni ellos quisieran precisamente manejar. Eso, por ejemplo, Jesús se lo dijo, ¿no?, a los escribas y fariseos ahí en Mateo 23, el verso 2, en el verso 3. Les dice esas cosas. Ellos habían puesto prácticas, habían establecido o impusieron enseñanzas sobre otros que ni ellos mismos querían llevar a cabo. Entonces Jesús lo que busca, amado, es que nosotros no perdamos el sentido precisamente de considerar a nuestro semejante. Es algo así como lo que llega a pasarle a algunas personas, no a todos los médicos, no a todas las enfermeras, pero algunas personas que pierden de vista que ellos son seres humanos, que ellos también son vulnerables, que ellos pudieran también caer en una condición. Mira, pierden la sensibilidad y el tacto, y a veces tratan a las personas pues muy mal. Los tratan insensiblemente, son ásperos, son duros, son crueles, son toscos hasta en su manera de decir las cosas o en su trato hacia los demás. Mira, amado, así como lo vemos en esas cuestiones cotidianas, en el sentido espiritual, en las cosas de Dios, también puede haber personas que se sienten en una condición porque tienen una autoridad, porque tienen experiencia, porque tienen un conocimiento, y entonces empiezan a juzgar y a criticar y a hacer cosas indebidas sin tener el tacto, sin tener la condición o sin ver la condición o la sensibilidad de las demás personas, y entonces no han considerado sus propias vidas. Amado, también Jesús lo que nos ayuda en este pasaje a entender es que para poder ayudar a nuestro prójimo debemos de tener una visión moral y espiritual. Es decir, una visión moral y espiritual quiere decir que nosotros estemos recibiendo la luz de la palabra. Es decir, que la palabra de Dios esté iluminando nuestras almas, que la luz de Dios esté llegando a nuestras vidas, continuamente, que tu alma esté unida a Dios, que tu espíritu esté en comunión con Dios. Porque si hay una visión moral en ti y espiritual, recibes de Dios constante y continuamente, Dios se va a encargar de ayudarte a juzgar las cosas. Por ejemplo, si tú eres un padre, tienes que juzgar cuestiones en tu familia. Si tú eres un hijo y tienes padres, también tienes que juzgar cosas, pues el Señor te va a ayudar a juzgar las cuestiones que tengas que atender con tus padres, cómo referirte a ellos con respeto, cómo establecer precisamente lo que la Biblia dice para que tú no termines siendo dirigido a las cosas que no quieres hacer o llevar a cabo. ¿Cómo puedes conducirte con tu prójimo, con tu semejante? Entonces nosotros debemos de tener una visión moral y espiritual. Vamos al siguiente punto, por favor. Es indispensable. Eso es indispensable, amado. La verdad es que si no existe esa condición, si nosotros no tenemos esa visión espiritual, moral, la viga oscurece nuestra visión y es imposible sacar la paja del ojo del hermano. La viga oscurece nuestra visión y nos imposibilita en sacar la paja del ojo del hermano. Vamos a concluir, amados, con el siguiente punto. Entonces Dios nos habla que debemos de hacer justos juicios. Eso es lo que aborda este punto, no lo menciona de forma directa,
pero sí es precisamente algo que nos insta la Escritura. Después de haber quitado la viga de nuestro ojo, lo que sí nos dice la Escritura es que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Es necesario juzgar las cosas con justo juicio. Vamos a ver lo que decía Jesús aquí en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, después de que Jesús nos ha corregido en las intenciones y en un juicio incorrecto, nos anima a que sí juzguemos las cosas y nos dice que juzguemos con un justo juicio. Pero también aquí es importante resaltar lo que hace como advertencia el Señor, que nos cuidemos, porque a veces podemos juzgar las cosas según las apariencias. Según las apariencias. Ese luego es una frase: es que me parece que fulanito está mal, es que me parece que esta persona anda en negocios chuecos, es que tengo un sentir, ¿no? Y no hay evidencias, no hay realmente cosas claras que puedan hablar de si estás diciendo la verdad o si es una suposición, ¿no? A veces la diferencia entre me parece y algo que sea verdadero conlleva a muchos daños, a muchos errores o a un grande mal. Los judíos tienen una frase, tienen un proverbio, y ellos buscan a través de ese proverbio transmitir precisamente un consejo de importancia. Ellos tienen un proverbio que dice: lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Jesús decía algo así similar, decía él: lo que sabemos, eso hablamos, eso decimos, hablamos lo que sabemos. Entonces, amado, lo que realmente nos conste. Un juicio justo no es en suposiciones, me parece, siento, en especulaciones, en que me llegó este rumor, tengo la sospecha, es que me llegó este chisme. Y a veces le hacemos caso a eso, ¿no? Ahora con las redes sociales, cómo se difunden falsas noticias. Usted sabe, ¿no?, que hay algo que le denominan las fake news. Son falsas noticias que aparecen en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter o en alguna otra red social, que se difunde algún rumor, algún chisme, alguna noticia falsa. Y la gente está creyendo luego esas cosas, y ya se lo compartió a toda la familia, ya se lo compartió a toda la oficina, a toda la iglesia, a toda la congregación, ya se lo compartió ahí a todo el vecindario. Y eran rumores, eran chismes. Cuando hablábamos, por ejemplo, acerca de no dirás falso testimonio contra tu prójimo, decíamos de esto, amado. A veces esos rumores y esos chismes han cobrado la vida de personas, ¿no? Hay gente que han sido linchada, que ni la debía, ni siquiera eran los implicados en algún delito, y por estar difundiendo rumores, entonces la gente cometía mal, hacían mal contra ellos. Por eso, cuán importante es que nosotros atendamos a esas cosas y juzguemos con justo juicio. Bueno, lo que sí nos ordena la Escritura, amado, es que debemos de hacer un juicio imparcial. Imparcial quiere decir que no te inclines a favor de uno porque es tu cuate, tu amigo, que no te inclines a otro porque te ayudó, porque hizo esto, porque es una persona conocida, o porque a lo mejor puedes recibir algo a cambio si tú le favoreces. O sea, debe de haber un juicio imparcial. En las familias, ¿cómo debe de haber eso, no? A veces los hijos dicen: no, pues es que a él nunca le has llamado la atención porque él es el conce. Él es el consentido, y a veces hay esos conceptos porque a algunos se les omite. A uno se le trata con tremenda severidad y al otro se le trata con plumas, es más, hasta con pétalos.
No se aplica la misma medida, no se aplica las mismas normas, los mismos principios. Se hace acepción de personas. Eso no es un juicio justo. Hay que hacer un juicio justo. Vamos a ver este texto que está en el libro de Levítico, por favor. Levítico 19, el verso 15. Dice Levítico 19, verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Imagínense, esto fue dicho hace más de 3,000 años. Si los que difundieron ahí en las redes sociales de tales personas diciendo que eran unos robachicos hubieran leído este texto, no hubieran atentado contra su prójimo. Hace 3,000 años nos aconseja la Escritura esto. Y bueno, después de 3,000 años, gente sigue tropezando en la misma piedra. No atentarás, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, no, dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, amado, mira, estamos comprobando que la esencia de este mandamiento es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no hace un juicio injusto. Juzga con justicia. Cuida sus intenciones para juzgar a alguien o para querer ayudar a alguna persona en su condición. Hace las cosas con la actitud correcta, amado. Ha valorado su propia vida y ve si tiene la posibilidad de ayudar a su semejante para entonces encaminarlo en el camino o ponerlo en el camino de bien, encauzarlo en ese camino de bien. Entonces la Escritura nos lleva a eso. Vamos a terminar con los siguientes puntos. Entonces, no es juicio justo si se basa en rumores, en sospechas y en chismes. No es juicio justo si se acusa a alguien sin evidencias. Amado, lo que sí nos invita a la Escritura es a juzgar con un justo juicio. Y nosotros debemos de considerar precisamente esa ordenanza. Así es que le quisiera yo referir algunos textos, los puede usted leer en casa. Yo le invito para que medite en esos textos. Puede usted tomar nota, los voy a citar. Uno de ellos está en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 8, verso 16 y 17. Son textos que nos ayudan a hacer un juicio justo o juzgar las cosas adecuadamente. Zacarías 8, del 16 al 17, le doy lectura rápidamente. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bueno, ya nosotros veíamos el texto de Juan 7:24. También Proverbios 18:17 nos dice: justo parece el que aboga primero por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Una de las cosas importantes para hacer un juicio justo es que aprendamos a escuchar, amado. A veces nada más escuchamos una parte. Viene llorando fulanito de tal y viene gritando, ¡ay, ay!
mamá, es que me pegó. Y llega la mamá y agarra la chancla, agarra algún otro objeto y le empieza a dar al otro niño. ¿Por qué le pegaste? No, pues es que nada más aventé la pelota y rebotó y le pegó accidentalmente, pero ya surtió al muchacho. Juzgar una causa sin indagar, sin escuchar. Amado, por eso la Escritura en Santiago nos dice que todo hombre debe ser pronto. Dice, debe ser pronto para oír. Dice, debe ser tardo para la ira, tardo para hablar, tardo para airarse, y debe de ser un hombre para oír. Debe ser pronto para oír. Amado, nosotros debemos de aprender a escuchar, y debemos de escuchar ambas partes. No solamente escuchar a una de las personas, escuchar ambas partes. En Juan capítulo 7, mira el verso 51, es otro texto que usted puede meditar en casa. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es una pregunta, pero la respuesta se entiende. La ley que Dios estableció precisamente determinaba que tenía que escucharse al acusado y escuchar su defensa. No solamente escuchar al que lo acusaba, sino también escuchar a aquel que estaba siendo acusado para poder oír su testimonio, su versión de los hechos. Y bueno, la Escritura nos insta a eso, amado. Así es que Dios pide que nosotros hagamos juicios justos. Vamos a terminar. Yo le invito a ponernos de pie, por favor, y oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Esto es algo que debemos de poner en nuestras vidas, amado, como una enseñanza, como un tema que debe de quedar en nuestros corazones. Que seamos dirigidos, donde quiera que estemos, amado, a poder atender este mandamiento. Cuidar esa relación que necesitamos cuidar con nuestro prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, en tu hogar, en el trabajo, con el vecino, con aquellas personas. Debemos de atender precisamente estas cosas. Y sobre todo si hay un momento de conflicto con alguna persona, atendamos lo que nos dice la Escritura para que podamos resolverlo de la manera adecuada. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta enseñanza no quede solamente en lo que hemos oído, en lo que hemos estado observando en estos puntos y textos, sino sobre todo, Señor, que sea algo que esté en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a los que tenemos que atender casos o tenemos que juzgar, a los que son padres, a los que tienen gente a su cargo en un trabajo, en una fábrica, en una empresa, a juzgar situaciones, Señor, con justo juicio. Ayúdanos, Señor. Pedimos que también, Señor, nos dirijas a hacer lo que es correcto en el juicio, Señor, que sea la intención correcta, que sea con el fin adecuado, Señor. Que también, Señor, consideremos nuestra propia condición. Pedimos, Señor, que aún, Señor, se corrijan aquellas cosas que se tienen que corregir en el corazón, en nuestras vidas, para que podamos ayudar a otros. Los que son padres, los que son esposos, los que son hijos, todos los que oímos tu palabra y necesitamos arreglar nuestra vida contigo, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos dirigidos en ello. Que las personas que escuchan este mensaje, Señor, también sean dirigidas, Padre, a poder arreglar su situación contigo, a poder quitar aquellas cosas que en su vida, Señor, necesitan ser atendidas, confesar esos pecados, arrepentirse, Señor, poder buscar un cambio en su propia vida, para que posteriormente, Señor, puedan ayudar a otros. Sabemos que solo tú nos puedes ayudar, Padre, en esta condición. Quita toda ceguera de nuestros ojos, Padre.
Quita, Señor amado, toda oscuridad, falta de visión, Señor, falta de espiritualidad, falta de la actitud adecuada, Señor. Que podamos atender las cosas como nos muestra, nos manda la Escritura, Señor. Que seamos, Señor, fieles, obedientes a tu palabra. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Amén y amén.